Buenos días. Muchas gracias, Miguel. Bueno, el tiempo pasa y el contador está a 0 o a 48, como quieran, y llega el momento de la verdad, el famoso plazo de 48 meses para la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad, que parecía tan largo, pues bueno, ha concluido, ¿no? Y ya, bueno, pues ya empiezan a pasar los días. Vamos a ver tres grandes cuestiones: dónde estamos, hacia dónde vamos y cuáles son los próximos pasos. ¿Dónde estamos? Bien, y en el dónde estamos me gusta recapitular cuál es el cambio que hemos experimentado en estos años y que es especialmente notable y significativo en el ámbito de la seguridad. Al cabo de 4 años, pues tenemos el Real Decreto del esquema, tenemos una colección de guías CCN-STIC de seguridad que van tratando todos los aspectos, desde los más abstractos hasta los más técnicos, dentro del conjunto general de las guías CCN-STIC, más herramientas y servicios, pero sobre todo tenemos un esfuerzo colectivo de todas las administraciones públicas y de la industria del sector, porque esto responde a unas expresiones de interés, a unos, digamos, convencimientos que se nos fueron trasladando a lo largo del tiempo y además, bueno, pues a unas expresiones de necesidades en materia de seguridad y un convencimiento sobre la gestión continuada de la seguridad sobre la base de un lenguaje y de unos elementos comunes adecuada a las condiciones, a los requisitos y a las necesidades de las administraciones públicas en España. Bueno, ahí está el Esquema Nacional de Seguridad y bueno, vienen sucediendo acontecimientos a lo largo de los últimos meses. Se publicó la Estrategia de Seguridad Nacional, que incluye la referencia a la garantía de la seguridad de los sistemas de información de las administraciones públicas. En diciembre se publicó la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que también dentro de la línea de seguridad de los sistemas de información y telecomunicaciones de las administraciones públicas se refiere a asegurar la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Estamos realizando, hemos venido realizando la adecuación al Esquema Nacional de Seguridad en unas condiciones que han supuesto un esfuerzo considerable por parte de las entidades por un escenario de limitación de recursos económicos y humanos, cuando no, efectivamente, de reducción de los mismos. Y eso, bueno, pues lo debemos tener presente. ¿Dónde estamos? Seguimiento. Durante el año 2013 hemos realizado un seguimiento estrecho de la adecuación que tiene su origen en un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica de octubre de 2012, en el que, bueno, allí ya se constató la necesidad de realizar este seguimiento. Se inició en febrero de 2013 en la Administración General del Estado y posteriormente, por un acuerdo del Comité de Seguridad de la Información de las Administraciones Públicas, bueno, pues se produjo la incorporación de las demás administraciones en las oleadas de mayo, septiembre, diciembre. Y bueno, y contemplamos realizar una siguiente oleada en marzo de 2014 que nos dé una fotografía del estado de situación una vez que ha finalizado el plazo de adecuación. Es una participación de carácter voluntario, intensa, pero de carácter voluntario y a través de una herramienta de cuestionario que está disponible en el portal del CCNCER. Bueno, ¿qué es lo que nos ofrece el seguimiento? Pues nos ofrece una fotografía. Aquí tenemos una situación comparativa sobre la base de una muestra de medidas de seguridad consideradas particularmente significativas y bueno, pues vemos que el grado de avance debería ser mayor. Hay, digamos, una situación más avanzada en general en la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y, bueno, y por detrás se encuentran las corporaciones locales.
Se ha hecho esfuerzo y hay escenarios entre el 3 y el 5 y hay que tener en cuenta también estos equilibrios de consolidación porque dentro de los propios ámbitos, como pueda pasar en la Administración General del Estado, pues hay entidades, vamos a decir, que son alumnos aventajados o que se encuentran, digamos, notablemente avanzadas en relación con el conjunto. Vamos a centrarnos en los aspectos positivos que podemos hacer. Bueno, pues hay aspectos esenciales. El plan de adecuación. El plan de adecuación es esencial por lo que implica de consolidar el conocimiento de la situación de donde se parte, de la cual se parte y a dónde se desea llegar. El responsable de seguridad nombrado. La categorización de los sistemas, que implica el conocimiento del escenario que se está manejando. Y el análisis de riesgos para consolidar el conocimiento de a qué amenazas están expuestos pues, los sistemas de información, la información y los servicios que se prestan. ¿Algunas recomendaciones? Bueno, pues lo que estamos recomendando es que se presten atención a aspectos que tienen una componente mayor de gobernanza y documentación como el proceso de autorización y la arquitectura de seguridad, que se apliquen las guías CCNSTIC, que ofrecen orientaciones en una colección de aspectos, incluidos los de configuración de seguridad y protección de aplicaciones web, que se impulse o se cuide la configuración de seguridad, la gestión de la configuración, los temas de mantenimiento y gestión de cambios, que se implanten los registros de uso del sistema y el registro de la actividad de los usuarios y que se impulsen medidas de monitorización del sistema, como la detección de intrusión y sistema de métricas. Todas estas últimas medidas tienen una relación muy directa con los aspectos más operativos de la seguridad y que se impulsen las actividades de concienciación y formación que hemos visto también que presentaban un cierto retraso. Bueno, como ya estamos con el tiempo en las condiciones que ya vencieron los plazos, etcétera, pues empiezan a funcionar otras dinámicas, como las de la auditoría que verifique el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y que verifique, bueno, pues que hay unos roles y unas funciones, que existen unos procedimientos para la resolución de conflictos, que existe la segregación de funciones, que hay un análisis de riesgos y que hay un sistema de gestión de seguridad de la información documentado. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues desde el primer momento estamos captando y a la escucha de lo que nos llega, vamos a decir, de todos los frentes, de todos los ámbitos. Está la experiencia obtenida en la implantación, que viene también de todos los ámbitos, los comentarios o expresiones recibidos por diversas vías, formales e informales. Está la evolución de las tecnologías y de las amenazas y del contexto regulatorio europeo. Bueno, y la evolución también responde a una serie de preguntas. Aquí nos centramos en 5 preguntas que vamos a ir viendo. La primera pregunta que nos hemos hecho y además que se ha puesto de manifiesto a lo largo del tiempo es cómo avanzar en la armonización del modo común de actuar. En ciertas cuestiones se ha puesto de manifiesto que necesitamos, las administraciones públicas, actuar de un modo común. Y hemos visto que para lograr eso podríamos utilizar un instrumento que son las normas técnicas de seguridad, ese sería el nombre, en paralelo a lo que hemos consolidado en las normas técnicas de interoperabilidad, que han sido una fórmula que ha funcionado, que ha dado lugar a una serie de normas técnicas que van en esa dirección, en la de armonizar el modo común de actuar. Bueno, pues aplicaríamos unos procedimientos similares para facilitar la participación de todos los actores, los consensos y los órganos formales. Y bueno, hay que tener en cuenta que la serie de guías CCNSTIC, que bueno, han tenido una acogida muy positiva, tienen la naturaleza de recomendaciones. ¿Cómo conocer periódicamente el estado de seguridad de las administraciones de una manera fácil? Fácil para quienes proporcionan la información y fácil para quienes la consolidan. Entonces, vemos que conviene asentar un mecanismo periódico que permita recoger la información para informar del estado de seguridad en condiciones de eficacia y eficiencia. Y son necesarios unos procedimientos de recogida y consolidación.
Y vemos que solo podríamos hacer a través de una norma técnica que, bueno, pues tratara esos procedimientos de recogida y consolidación. ¿Cómo reforzar la capacidad de respuesta frente a los incidentes de seguridad? Bueno, pues conviene consolidar la información de los incidentes serios a través de una figura que es la notificación de los incidentes y que se viene asentando o es tendencia en los proyectos normativos en la Unión Europea. Y a través de ese instrumento que hemos mencionado, una norma técnica de seguridad, se determinarían los incidentes sujetos a notificación, sus características y el procedimiento para realizarla. También para reforzar la capacidad de respuesta, la experiencia ha puesto de manifiesto que es necesario tener en cuenta más evidencias que faciliten la investigación, como los registros de auditoría, las configuraciones, los soportes y otra información relevante. Bueno, pues dentro del contexto que haya que tener presente en cuanto a la protección de los datos de carácter personal. Y también, bueno, pues hay algunas medidas que merecen algunos ajustes y que hemos visto también por la experiencia que necesitaban una mejor modulación en los niveles pues, básico, medio y alto o bajo, medio y alto. Bueno, pues hay algunos ajustes. En algunos casos es clarificación también, como pasa en el mecanismo de autenticación. En otros, pues realmente pues, será obvio introducir la medida desde el nivel bajo, como en borrado y destrucción o copias de seguridad. Y en otros, pues es una mejor modulación o aclaración, como pueda pasar también en la protección de la autenticidad, el mecanismo de autenticación o la firma electrónica. Y vemos también otra cuestión, que es cómo reforzar la capacidad de los profesionales. El artículo 15.1 nos dice que la seguridad de los sistemas estará revisada, atendida, auditada por personal cualificado. Pues se pone de manifiesto que hay escasez de profesionales con conocimientos avanzados para hacer frente a las crecientes amenazas y que es necesario asegurar esos conocimientos con rigor y profesionalidad. Bueno, para ello estamos contemplando introducir una figura que sería un esquema de certificación de personas que establecería el currículo exigible en relación con perfiles profesionales y, en su caso, teniendo en cuenta el reconocimiento de las certificaciones internacionales. ¿Cuáles son los próximos pasos para finalizar esta presentación? Bueno, en primer lugar, el conocimiento del estado de situación tras el vencimiento del plazo de los 48 meses, para lo cual vamos a hacer una siguiente oleada de captación de situación en marzo de 2014, que va a servir de puente para la siguiente, digamos, gran cuestión, que es la puesta en marcha de los mecanismos que permiten conocer e informar regularmente del estado de seguridad de las administraciones públicas y que está previsto en el artículo 35 del ENS y que vamos a desplegar a lo largo del año 2014. Y bueno, esta es una cuestión, junto con otras, que va a desarrollar Javier Candao del Centro Criptológico Nacional. Estamos trabajando en la actualización del Esquema Nacional de Seguridad a la luz de, bueno, pues la experiencia, el feedback o comentarios que recibimos y de los emergentes en materia de ciberseguridad y de las tendencias de nuestro contexto en la Unión Europea. Bueno, hay que continuar con el esfuerzo de desarrollo de instrumentos de apoyo, de orientación, de guías y de herramientas. Y tenemos un reto por delante, también puesto de manifiesto en la Estrategia de Seguridad Nacional y en la Estrategia de Ciberseguridad que habrá que desarrollar, y es que hay que, digamos, lograr la extensión a todos los sistemas de información de las administraciones públicas, más allá de lo que pueda ser los aspectos más, vamos a decir, estrictamente ceñidos a la noción de administración electrónica,
que generan una fuente constante de consultas, porque en el fondo pues resulta muy difícil en el quehacer de las administraciones públicas discernir qué es administración electrónica y qué no lo es. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. En su caso, pues estamos abiertos a preguntas y cedo la palabra a Javier Candau del Centro Criptológico Nacional. Buenos días. Muchas gracias al Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad por darnos la ocasión de compartir un poco cuáles van a ser las tendencias y las actuaciones que vamos a llevar a lo largo de 2014. Y bueno, vamos a intentar dar un breve resumen de las actuaciones que hemos hecho en el desarrollo de las funciones del artículo 37, que son las funciones que establecen la actividad del CCNCER como CER gubernamental. Vamos a hablar un poco de cómo se va a medir la implantación del ENS y vamos a hacer un enlace con la Estrategia de Ciberseguridad Nacional y los planes futuros. Bueno, el CCNCER desarrolla sus funciones según lo establece el Real Decreto 3/2010, que es el Real Decreto del Esquema Nacional de Seguridad, motivo de este Congreso. En este Real Decreto se establece al CCNCER como CER gubernamental y establece esta misión y esta comunidad de actuación. Normalmente, nuestra comunidad de actuación son las administraciones públicas, general, autonómica y local, pero con ocasión de incidentes graves, de ataques contra el patrimonio tecnológico español, se tiene que actuar muchas veces en apoyo de empresas estratégicas de diversos sectores. Sectores que el Gobierno le dice al centro que son objeto de especial protección. El CCNCER realmente empezó a funcionar en 2006, precisamente por una orden delegada, una orden de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos de Inteligencia, que se dijo que se tenía que el CCN ser bastante más proactivo en la defensa de las redes y por eso se pasó a constituir el CCNCER. Ahí tenéis un poco la historia y este año, y es de lo que voy a hablar también a lo largo de la presentación, nos vamos a centrar un poco más en el desarrollo de dos herramientas que nos permitirán tener una mejor visión de conjunto de nuestro estado de seguridad. Esto es lo que establece el Esquema Nacional de Seguridad como actuación del CCN-CER. En un principio tenemos que resolver incidentes, publicar mejores prácticas de seguridad, dar formación a los funcionarios públicos e informar de vulnerabilidades. Repasando cada una de estas funciones, con respecto al desarrollo de guías CCNSTIC, en el portal del CCNCER tienen todas las guías que son con la etiqueta sin clasificar disponibles en el portal. En las guías de la serie 800, que es las que tenemos aquí a la derecha, que son las guías del ENS, son todas de acceso público. Las guías que tenemos aquí a la izquierda son de acceso como usuario autenticado dentro del portal CCNCER. En un principio se intentan cubrir todas las tecnologías posibles bajo demanda de las administraciones y bueno, el año pasado pues se actualizaron o se desarrollaron 38 guías nuevas. Con respecto a formación, hay 6 cursos de formación online disponibles y se hacen 14 cursos presenciales. Esto es un poquito, las convocatorias de los cursos se publican en paralelo. En un 75% las plazas son publicadas por el Instituto Nacional de Administración Pública y en un 25% por el Ministerio de Defensa. Tenemos aquí la relación de solicitantes, en azul los solicitantes que vienen del Instituto Nacional de Administración Pública, en rojo los que vienen del Ministerio de Defensa. Hasta 2013 hemos tenido una media de solicitantes de unas 3.000 plazas para los 14 cursos. Lo que pasa es que ya este año 2014 hemos tenido bastante explosión de solicitudes porque solo en el curso de STIC hemos tenido más de 700 solicitudes provenientes del INAP. Con lo cual, si ya los cursos se quedan un poquito cortos para atender las demandas, ahora nos vamos a quedar bastante más cortos.
Con respecto a vulnerabilidades, hay dos procedimientos de publicar vulnerabilidades dentro del portal CCNCER. En la parte pública se integran todas las vulnerabilidades de todas las fuentes conocidas mediante una herramienta de recolección, y en la parte privada se contratan servicios de publicación de vulnerabilidades. En este caso, en 2013 se publicaron 10.714 notificaciones de vulnerabilidades, de las cuales 42 eran vulnerabilidades, vamos a decirlo como exclusivas, o vulnerabilidades día cero que no conocía el fabricante. No obstante, yo creo que esta publicación de vulnerabilidades muchas veces satura a los usuarios, que al final esperan que Microsoft, Adobe, Oracle o el fabricante de turno pues actualice sus sistemas o sus productos para que se incorporen esa resolución de vulnerabilidades dentro de los productos. Solo muy poquitos equipos con bastante fuerza y con bastante capacidad son capaces de analizar estas vulnerabilidades e incorporarlas a los sistemas antes de que las publique el fabricante. Por riesgo, pues resaltar que ha habido un 28% de vulnerabilidades de riesgo alto. Eso muchas veces indica que se permite la ejecución de código dañino en remoto sobre la vulnerabilidad en cuestión, con lo cual puede poner en compromiso los sistemas de las administraciones públicas. Y con respecto a informes de seguridad, pues se publican normalmente unos informes quincenales, que llamamos informes de actualidad, unos informes de amenaza. El año pasado se publicaron 26 informes, unos informes de código dañino, que va a ser el objetivo de este año 2014, porque cada informe de código dañino vendrá asociado con un conjunto de indicadores de compromiso que la Administración Pública puede incorporar de manera inmediata en sus sistemas de detección de intrusos y en sus sistemas de detección de anomalías. Y luego se hacen auditorías web bajo demanda, normalmente en una cantidad de entre 10 y 15 anuales, bajo demanda de los organismos de la Administración. Normalmente tienen prioridad para la realización de estas auditorías web los organismos que están en nuestros sistemas de alerta temprana, que vamos a hablar ahora de ellos. Tenemos el CCNCER opera el sistema de alerta temprana de la red SARA, en el cual pues, se correlan todos los eventos que se pueden generar en las distintas áreas de conexión que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone a disposición de los ministerios y comunidades autónomas, con objeto de poder estar todos interconectados e intercambiar información a través de la red SARA. En este momento se están monitorizando 49 de las 54 áreas de conexión que hay disponibles. Y además el CCNCER, en acuerdos bilaterales con cada uno de los organismos, pues despliega un sistema o una sonda de alerta temprana en la salida de Internet del organismo. Es un sistema de detección de intrusos más alguna otra capacidad de análisis de flujo, con lo cual nos permite un poco, que es el objetivo del sistema, ver si hay actividad de código dañino dentro de la organización. Normalmente el sistema de alerta temprana está más volcado en el tráfico saliente que en el tráfico entrante. Y su objetivo es intentar buscar malware operando dentro de la Administración Pública. Los últimos organismos que se han adscrito han sido la Oficina Nacional de Trasplantes y la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Con respecto a las comunidades autónomas, tenemos estas, las que están ya adscritas al sistema, porque el año pasado se abrió el sistema a comunidades autónomas y la semana que viene se adscribe el Gobierno de Baleares. Luego, para intentar detectar lo no conocido, se pone a disposición de las administraciones públicas un sistema que se llama Carmen, que permite analizar logs de todos los dispositivos de protección de perímetros, sobre todo proxies, servidores de correo, servidores DNS, etc. Esto algunas veces a mí me llena un poquito de desazón, porque cuando notificamos incidentes a algunas administraciones públicas le decimos, bueno, pues si ha habido conexiones a estos DNS o a estas peticiones DNS que son a dominios que están alojando malware o que están recibiendo informaciones filtradas, y muchas veces no tenemos levantados los logs de auditoría en los servidores DNS, con lo cual nos perdemos bastante información de valor.
Bueno, pues este sistema Carmen también está disponible para despliegue, pero así como los sistemas SARA e Internet son sistemas operados por el CCNCER, el sistema Carmen lo tiene que operar la Administración Pública con personal propio. En el sistema SAS de Internet, estos son los organismos que están ahora mismo adscritos. Y además de los que tenemos aquí, pues hay adscritos también 7 compañías estratégicas que normalmente se ha tenido que desplegar este sistema con ocasión, muchas veces, de incidente grave. Con estos sistemas que hemos visto durante estos últimos 3 años, pues en el año pasado, en 2013, se notificaron 7.263 incidentes. Estamos multiplicando casi por 2 los incidentes notificados de año a año. Esto no nos debe preocupar mucho en el sentido que, claro, el sistema de alerta temprana va creciendo bastante de año a año. Lo que sí que nos preocupa es cuando los categorizamos. La guía 817 establece la categorización de incidentes. Esta es de las guías que aspira a ser norma técnica de seguridad, como ha explicado Miguel Ángel anteriormente. ¿Qué interesa especialmente con respecto a los incidentes que impactan a las administraciones públicas? Pues nos interesan especialmente los que categorizamos como críticos o muy altos. ¿Por qué? Porque son normalmente relacionados con ataques complejos y que muchas veces cuando se detecta en una administración pública, con casi un 100% de probabilidades, ese ataque se está replicando en otras administraciones públicas. Si la administración pública que lo ha detectado lo notifica, podemos desplegar reglas y encima notificar al resto de las administraciones públicas. Entonces, ahora mismo esta guía está como recomendación, pero se intentará en un futuro que esté un poco como obligación para que estos incidentes que realmente hacen daño a las administraciones públicas pues se puedan resolver de una manera global. Categorizando o clasificando los incidentes por criticidad, tenemos que en el año 2013, con respecto a 2012, los incidentes muy altos se multiplicaron por 5 y los incidentes críticos se multiplicaron prácticamente por 2. La Estrategia de Ciberseguridad Nacional fue publicada en diciembre de del año pasado, de 2013, ¿no? Aquí tenemos un poco su índice y a lo que intenta enfrentarse la estrategia. Los objetivos que nos marca la estrategia son 6. Hay un objetivo global que nos dice una cosa que creemos que tiene que ser evidente, pero que luego es bastante difícil de conseguir, que es lograr que España haga un uso seguro de las redes y sistemas de información y telecomunicaciones, fortaleciendo las capacidades de prevención, detección y respuesta. Aquí es importante resaltar esto porque si nos vamos a la única norma que realmente podemos comparar para saber en qué nivel de seguridad estamos, que es la norma del Esquema Nacional de Seguridad, el Esquema Nacional de Seguridad en su versión actual del Real Decreto, en el Real Decreto 3/2010, solo establece como capacidades de vigilancia algunos requisitos para sistemas altos. Pero cuando el sistema está categorizado como medio o bajo, prácticamente no se exige nada con respecto a monitorización. Y lo que hemos aprendido en estos últimos años de la amenaza es que aquí el que no vigile sus redes propias está muerto. Bueno, está muerto, está trabajando para todos los demás, ¿no? Está trabajando para cualquiera que quiera instalar malware, que aunque haga mucho ruido no vamos a ser capaces de detectarlo porque normalmente lo que sí que hace muy bien el malware es evitar los antivirus, que es la única herramienta que normalmente estamos descansando para creer que nuestra red está aceptablemente limpia. ¿De acuerdo? Entonces es importante a la luz del objetivo global y luego a la luz del objetivo 1, que es el que nos afecta a nosotros, garantizar que los sistemas de información y telecomunicaciones que utilizan las administraciones públicas posean el adecuado nivel de ciberseguridad y resiliencia. De los demás objetivos los dejo para una lectura entretenida si queréis dormiros bien por la noche y no tener problemas, pues nos leemos la estrategia por la noche y está estupenda. Pero fijaros en los verbos, que son muy importantes. Cuando nos habla de las administraciones públicas hablamos de garantizar. Ese verbo es bastante vinculante, No estamos hablando de impulsar o de potenciar o sensibilizar. Estamos hablando de que garantizar de que las administraciones públicas sean seguras, que es lo que realmente nos exigen los ciudadanos. Para llevar
a buen término estos objetivos, se han desarrollado 8 líneas de acción que a través del Comité Especializado en Ciberseguridad, que hablaremos más adelante, pues se tendrán que desarrollar. Y las 2 que más nos afectan a las administraciones públicas son la 1 y la 2, capacidad de prevención, detección y respuesta, y seguridad en los sistemas de información y telecomunicaciones que soportan las administraciones públicas. Para desarrollar todas estas líneas de acción, el Consejo de Seguridad Nacional ha creado el Comité Especializado de Ciberseguridad. Ese Comité Especializado de Ciberseguridad se reúne por primera vez la semana que viene y a partir de ese Comité Especializado de Ciberseguridad habrá una serie de grupos de trabajo específicos que tendrán la misión de desarrollar las distintas líneas de acción. Vamos a centrarnos en la línea de acción número 2, que es la que nos afecta. Garantizar la implantación de seguridad en los sistemas de información y telecomunicaciones que soportan a las administraciones públicas. Y el primer objetivo es asegurar la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Ese es el objetivo que nos debe de llevar y de guiar y de superar los datos que ha adelantado ya Miguel Ángel sobre que realmente la implantación del Esquema Nacional de Seguridad pues está todavía no de una manera completamente implantada, vamos a decirlo así. El caso es que la implantación de todos los requisitos del Esquema Nacional de Seguridad hará que los objetivos o las administraciones públicas se conviertan en objetivos duros de atacar. Hoy por hoy, por desgracia, somos objetivos blandos de atacar. Objetivos blandos porque tenemos escasas configuraciones de seguridad, porque tenemos escasas herramientas de seguridad desplegadas, lo que hace que un atacante pueda infectar con bastante facilidad. Y lo que hace además que, como tenemos escasas capacidades de vigilancia, que el atacante pueda moverse con bastante alegría por dentro de nuestras redes. Tenemos aquí las otras líneas de acción que establece la estrategia de ciberseguridad y en un principio son de interés la 2.4, la 2.5 y la 2.6 porque apuntan a que muchos de estos servicios, en especial los de seguridad, pues son de interés que se den de una manera horizontal a todas las administraciones, porque realmente formar equipos de seguridad son bastante costosos, alcanzar un nivel técnico de seguridad y de análisis de las distintas herramientas de seguridad, pues normalmente para organizaciones pequeñas es difícil de abordar. Bueno, aquí tenemos un poquito estadísticas que ya ha apuntado Miguel Ángel sobre cuál es el nivel de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad sobre el estudio que se realizó contra los 128 ministerios, pero en paralelo, el año pasado, con la Administración General del Estado, se avanzó un estudio que va a ser el equivalente al estudio que se va a solicitar a partir de 2014, que es el que está relacionado con el artículo 35, que es el informe del estado de seguridad de todas las administraciones públicas. Aquí tenemos un poquito las valoraciones según Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones y Administración Local, y este es el estudio de seguridad que decía que solo se hizo para la Administración General del Estado y en el cual pues el examen ya es un poquito más difícil que el informe de progreso del que os ha hablado Miguel Ángel antes. Aquí ya se le pide a las administraciones públicas que digamos cuál es el nivel de madurez de nuestras salvaguardas, que digamos cuáles son las inversiones en seguridad que estamos dedicando, cuáles son los recursos humanos que estamos dedicando, en fin, todo lo que establece la guía CCNSTIC 824. Basada en esa guía es en la que se va a apoyar la herramienta que va a solicitar todos estos datos a las distintas administraciones públicas. Pero si vemos rápidamente estos datos y viendo cuál es el nivel de implantación del 50% de las administraciones, vemos que estamos bastante bajos en la protección de los servicios. No sé si esto... Protección de los servicios, estamos bastante bajos. Estamos muy bajos también en monitorización del sistema, en gestión de personal y luego también estamos aceptablemente bajos en cosas que nos debería de preocupar como el marco operacional, que son muchas medidas de seguridad que están asociadas a ese marco operacional. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer para resolver este gap? Bueno, pues me voy a centrar solo en cómo podríamos asegurar la plena implantación del Esquema Nacional de Seguridad. Una de las cosas que vamos a plantear
sobre todo es intentar establecer algún tipo de política o de subvención o alguna dotación presupuestaria para que facilite a las administraciones públicas que se pueda implantar este esquema. Eso lo vamos a pedir, eso no quiere decir que nos lo den, ¿eh? Lo que sí que vamos a hacer es intentar medir de la manera más exacta posible cuál es nuestro nivel real de seguridad. Y además, bueno, unas consideraciones sobre las auditorías que vienen reflejadas en el artículo 34 y se desarrollan en la guía CCNSTIC 802, que es la que habla sobre auditorías. Las auditorías en ningún momento se dicen si nos las tiene que hacer una empresa externa, se pueden hacer internamente, simplemente apuntan a que tenemos que garantizar la necesaria independencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues con respecto a esas auditorías, vamos a utilizar también o la vamos a enlazar con el informe del estado de seguridad, que es lo que establece el artículo 35. Y para eso estamos desarrollando y estará en producción a partir de marzo de este año la herramienta INES, Informe Nacional del Estado de Seguridad. Esta herramienta estará disponible en el portal del CCNCER y todas las administraciones públicas podrán acceder a ellas para la carga de datos. En un principio, se intenta que la carga de datos no le lleve a una administración pública más de 2 o 3 horas y si carga directamente el análisis de riesgo realizado con la herramienta Pilar, pues la carga de datos va a ser le va a costar bastante menos tiempo. Entonces, en un principio, en las jornadas del SAT de Internet, que las tendremos aquí en la fábrica el 11 de marzo, pues se explicará a las distintas administraciones públicas cómo vamos a trabajar sobre esta herramienta. Y la otra herramienta que nos va a proporcionar una visión completa de cuál es el estado de seguridad es con relación a los incidentes que recibimos, a los ataques que recibimos. Esa herramienta se llama Lucía, Listado Unificado de Coordinación de Incidentes y Amenazas. El objeto de Lucía es que, claro, cuando gestionábamos 4.000 incidentes podíamos solucionarlos con correo electrónico. Cuando ya empezamos a gestionar más de 10.000 incidentes, trabajar con las distintas administraciones públicas con correo electrónico es bastante ineficiente. Con esta herramienta lo que hacemos son replicar las bases de datos de los gestores de incidentes de las distintas administraciones públicas. Esta herramienta también está disponible ya para el mes que viene y, sobre todo, nos vamos a dotar de un lenguaje común de criticidad y clasificación del incidente. El modo de desarrollo o de despliegue de la herramienta puede ser que se la despliegue el organismo local y que luego decida cuáles son los incidentes que comparte. Si no quiere desplegarse la herramienta en local, puede utilizar la que tiene el CCNCER disponible, o si usa una herramienta que no usa otra herramienta de otro proveedor distinto de gestión de incidentes, introducir un módulo de Lucía para que puedan hablar las dos herramientas de gestión de incidentes y, en definitiva, hablemos siempre el mismo idioma y sepamos, cuando hablamos de un incidente crítico, sepamos todo a qué nos estamos refiriendo, y cuando hablamos de un incidente alto o medio, sepamos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, aquí tenemos un poco los bucles de cómo se desarrolla este sistema de federado de intercambio de incidentes. Y bueno, como conclusiones, en el Esquema Nacional de Seguridad pues tenemos un cierto retraso en la implantación. También nos ha cogido estos 4 años del Esquema Nacional de Seguridad pues en una situación mala para las inversiones. Alertamos que el responsable de seguridad, que es lo que establece el Esquema Nacional de Seguridad, no es suficiente. Hace falta tener un equipo de seguridad que haga tareas de vigilancia de la red o un equipo de administradores que la haga, pero hace falta un equipo que se encargue de ver si hay actividad sospechosa dentro de nuestras redes. Resaltamos que en las administraciones públicas en general hay pocas tareas de vigilancia y muchas veces la seguridad que establece el Esquema Nacional de Seguridad con respecto a la seguridad real que tienen los sistemas, pues hay un gap considerable, porque aplicamos pocas configuraciones de seguridad a los componentes de red, a los portátiles, y muchas veces nuestros usuarios, y eso hay que decirlo, tienen excesivos permisos en las redes corporativas, lo que hacen que nos conviertan nuestras redes en objetivos más blandos. Tenemos un retraso bastante considerable en la protección de los servicios y bastante deficiencia en la gestión de incidencias.
Con respecto a la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, pues durante este año, que además le toca a nuestro secretario de Estado director presidir el Comité de Ciberseguridad, pues tenemos varios desafíos, que la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, si la leéis, es muy ambiciosa y cubre todos los aspectos, pero viene sin dotación presupuestaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, y de cara a las administraciones públicas, extender el NS a todos los sistemas. ¿Por qué? Porque el NS, si lo correláis con la ISO 27001, 27002, pues están prácticamente macheadas en un 80%. El NS reúne el conjunto de buenas prácticas de seguridad que debe aplicarse cualquier organización. Si aplicamos el NS, estamos elevando el nivel de seguridad de nuestra administración pública. Y habrá una propuesta de un plan específico de seguridad para las administraciones públicas. Para 2014, pues ya os he hablado de Inés y de Lucía, que estarán operativas a partir de marzo. Las dos herramientas tienen como correo electrónico el nombre de la señora o señorita, ines@ccncer.cni.es, lucia@ccncer.cni.es, por si se quiere hacer alguna consulta sobre las mismas. Se va a hacer un especial énfasis en el Comité de Ciberseguridad Nacional del impulso al NS y de la actualización del Real Decreto 3/2010. Y con respecto a las administraciones públicas, lo que sí que se va a hacer es abrir el sistema de alerta temprana, que ahora mismo está focalizado en Administración General del Estado y comunidades autónomas, a los ayuntamientos. Y en un principio se podrá poder instalar entre 15 o 20 sondas en los ayuntamientos, diputaciones que estén interesados en su instalación. Tenemos bastantes solicitudes de diputaciones y de ayuntamientos, pero que se han estado parando hasta que tuviéramos los recursos para poder absorber esa demanda y poder dar el servicio con eficiencia. Aquí lo que hay que hacer solamente por parte de la Administración Pública es disponer del hardware. Todo lo demás, el software se instala, se le proporciona por parte del CCNCER y la adhesión al servicio, pues eso lleva 1 hora en el intercambio de certificados y en los accesos de esta Administración a los portales donde pueden ver los eventos que generan las ondas de sus sistemas de la Administración. Realmente ahora mismo para las administraciones públicas es un servicio que es sin coste. Simplemente el coste asociado, si no tienen el hardware disponible, a la adquisición de ese hardware. Hay la posibilidad de desplegar herramientas de análisis de anomalías como la herramienta Carmen y queremos intercambiar o aumentar el intercambio de información técnica, que eso ya lo estamos haciendo con muchas empresas y con las comunidades autónomas. Y si hay alguna pregunta. ¿Ha debido de quedar todo muy claro? Pues nada, muchas gracias.